Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video estudiando la palabra de Dios. Vamos a ir ahora a Lucas 12, en lo que vamos para allá. Ya sabes, tráete tu Biblia. Yo estoy leyendo mi Biblia Reina Valera 1960. Y si tú tienes alguna otra versión, tráetela, así enriquecemos más la palabra de Dios. Este es un capítulo que tiene 59 versículos y estamos aprendiendo sobre la vida de Jesús, sus enseñanzas, sus parábolas, sus mandamientos, sus milagros. Y pues ya sabes, tráete una libretita, tráete una pluma también para que vayas haciendo tus anotaciones. Y vamos a iniciar con una oración para poner en manos de Dios este tiempo. También, si tú quieres ponerle pausa a este video y hacer tu propia oración, está muy bien. Vamos a orar. Señor, te quiero poner nuevamente en tus manos este día. Muchas gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Te quiero en este momento, Señor, aparte de agradecer, pedirte que tú dirijas este tiempo, que tú nos muestres aquellas cosas que debemos de cambiar, aquellas promesas que debemos de seguir, mandamientos también, Señor, que debemos de obedecer. Te quiero pedir que cada día podamos ser más parecidos a tu Hijo Jesucristo y muchas gracias por las bendiciones infinitas que has derramado en nuestras vidas. Te lo agradezco y te lo pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y vamos a iniciar con la lectura de Lucas 12, que dice así: En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, estamos entrando en un escenario en donde Jesús va a hacer muchas enseñanzas, pero se las va a hacer a una multitud que dice la Biblia que son millares que se juntaron, tanto que se atropellaban, o sea, era una multitud tan grande. Si hemos estado en un lugar así de mucha gente, tanto que se amontonan y entre ellos se atropellan, bueno, pues este es un escenario así. Y primeramente le dice a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. O sea, estas personas sí podían decir muchas cosas sabias, muchas cosas de la palabra de Dios, pero hacían otras completamente diferentes. Por eso dice, esas cosas que ellos hacen encubiertas, que están en su corazón, que están adentro de ellos, van a descubrirse un día. Eso oculto va a saberse. Entonces, cuídense de eso, cuídense de ustedes también, seguir su ejemplo y ser personas hipócritas. Y es algo que Jesús nos dice también hoy en día. El versículo 3 dice: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Así os digo, a este temed. Dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí Jesús está haciendo una referencia, está haciendo una comparativa de que nosotros para Dios somos valiosos y que no debemos de temer a las personas que pueden quitarnos la vida, porque hasta ahí llega. No van a poder hacer que nuestra salvación se pierda, no van a poder hacer que nosotros vayamos al infierno. Por eso Dios dice, más bien temed a aquel que puede, después de morir, hacer que nuestra alma sea echada en el infierno. Y esa persona es Dios, el único que tiene este poder. Entonces, por eso nos invita el Señor aquí a tener una vida agradable, una vida sin hipocresía, una vida no fingida delante de Él, sino una vida sincera. Y después podemos aplicar muchas enseñanzas de cómo podemos tener una vida así, que Jesús nos dice que vamos a leer. Por ejemplo, dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare
contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Este es lo que hablamos en el capítulo anterior sobre atribuirle a Satanás la obra del Espíritu Santo. Esa es la blasfemia. Y es el único pecado que no será perdonado. Aquí lo dice muy claramente, y eso solo le pertenece a Dios el por qué esto es así. El versículo 11 dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder, o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, estas son las pequeñas lecciones que Jesús dice que nosotros podemos ir aplicando a nuestra vida, son verdades. Dice, por ejemplo, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y podemos ir pensando, ir meditando en cómo podemos ir aplicando esto a nuestra vida en cosas prácticas, ¿no? El 16 dice: también les refirió una parábola diciendo, y aquí es donde empieza con esas enseñanzas que a nuestra vida van a ser, pues, esa enseñanza de cambiar, de aplicar, de empezar a hacer. Porque recordemos que las parábolas son enseñanzas de ejemplos o historias de ejemplos de nuestro alrededor que nos muestran verdades espirituales. Y esta enseñanza dice lo siguiente: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y esta parábola la está diciendo porque él les viene dando un principio. Por ejemplo, dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces va a iniciar una enseñanza que nos explica este principio. Y este hombre era muy rico y tenía muchos frutos, y entonces diré: ¿qué haré con todo esto? Dice: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así, el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. Porque aquí, esta es la clave de esta parábola, que esta persona, en realidad su corazón estaba en las riquezas, en tener más, en estar buscando tirar lo que ya tenía, porque tenía de más y quería guardar más, etc. Pero esa misma noche iba a morir y su alma iba a perecer. Entonces, por eso aquí le dice: necio, esta noche viene a tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De alguien más? Así es el que hace tesoros para sí y no es rico para con Dios. O sea, la clave de la vida no es las cosas que poseemos, es hacer riquezas y tesoros para con Dios. Esa es la verdadera clave. O sea, ser buenos con otros, cultivar nuestra vida, hacer frutos en nuestro cristianismo, ser personas de paz, todo lo que la Biblia nos enseña, y sobre todo compartir de Dios, compartir el Evangelio. Eso es hacer y buscar el reino de Dios y hacer tesoros en el cielo. Y eso es lo que en la vida vale verdaderamente que invirtamos todo. Y luego dice el 22, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y así, si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno,
¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrones no llegan ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El versículo 34 es la clave de todo lo que Jesús viene hablando, porque no significa que tampoco por tener posesiones o por tener un trabajo o por invertir tiempo en lo secular, descuidemos esa parte, tampoco significa eso. Sí, Dios nos va a proveer, sí, Dios nos va a dar lo necesario, pero también la Biblia dice que tenemos que ser esforzados en nuestro trabajo y la persona que no trabaja, que tampoco coma. Entonces Dios hace un equilibrio más bien entre el trabajo y también entre buscar el reino de Dios. Él hace ese equilibrio perfecto. Entonces lo que nos está diciendo es, no te afanes por eso, Dios te va a proveer, que eso esté en su lugar y no descuides esto tampoco, que es más importante, que es hacer tesoros en el cielo donde nadie te los va a robar, donde no van a envejecer, no van a perecer, etcétera, como lo que perece aquí. Entonces, la clave por eso está en el 34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, donde está nuestro tesoro, ya sea en las riquezas, en las posesiones, en hacer más, etcétera, allí es donde está el corazón. Dice el 35, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, o sea, estén atentos. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran y enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Aquí este versículo nos hace referencia acerca de la segunda venida de Cristo y que nosotros en nuestra vida debemos de estar velando, debemos estar cuidando, estar listos con nuestras lámparas encendidas, ceñidos nuestros lomos, o sea, estar preparados para que cuando el Señor venga nos halle con una vida que le agrada. Porque si no nos halla haciendo así, es cuando dice que podemos tener una vida descuidada, podemos estar en pecado y eso, cuando el Señor venga y nos haya así, pues eso traerá vergüenza a nuestra vida. Pero si nos haya atendiendo nuestra vida, viviendo una vida buena, vamos a ser bienaventurados, o sea, vamos a ser felices de recibirlo, no vamos a estar sorprendidos, no vamos a estar avergonzados, al contrario, lo vamos a estar esperando. ¿Por qué? Porque estamos cuidando nuestra vida. Y dice el 41, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé de su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día en el que éste no espera, a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fuego viene a echar en la tierra,
y a quien quiero, si ya se ha encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado, aquí hablando de su muerte. Y cuánto me ha angustiado hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en la familia estarán divididos, 3 contra 2 o 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Decís también a la multitud, cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur decís, habrá calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Entonces, este es el último versículo y a través de estas parábolas Jesús nos hace muchas enseñanzas, pero las de los últimos que vemos, otra vez vemos 2 contrastes entre un siervo que vela, que guarda su vida, que atiende los mandamientos de Dios, que ayuda a otros, que persevera, y un siervo que dice, ay, sí, probablemente el Señor va a venir mañana, probablemente el Señor va a venir la siguiente semana o en 10 años o me muero y no voy a ver la venida del Señor. Muchas personas piensan así, entonces dicen, voy a vivir mi vida como yo quiera, o incluso estas personas ni siquiera son salvas, ¿no? Porque no tienen frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, cuando el Señor venga, va a darle a cada quien lo que merece, ¿no? Y dice la Biblia que muchos se irán avergonzados y muchos serán salvos solo como por fuego, ¿no? O sea, solo porque aceptaron a Cristo, pero en realidad nunca hicieron nada en su vida. Y otros van a recibir las palabras del Señor que dice, buen siervo y fiel, ¿no? Entra en el gozo de tu Señor. Y van a recibir coronas que van a ser para ofrecérselas a Jesús en gratitud por el sacrificio que hizo por ellos. Por eso, esos tesoros en el cielo, por eso el buscar el reino de Dios es más importante que todo lo que podamos construir aquí en la tierra. No que lo que podamos construir sea malo, sino que eso no nos robe o que ahí no esté puesto nuestro corazón para descuidar lo que realmente es importante. Y bueno, de esta parábola podemos aprender muchísimas cosas, pero procuremos ser las personas que velan, que guardan su vida, que están atentas a la palabra de Dios, que la aplican, para que cuando el Señor venga, nos halle haciendo el bien. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo. Adiós.